Bueno, Erev Tov Haverim Shalom, buenas noches, bienvenidos a nuestro cañonazo talmúdico número 50, nuestro 50º cañonazo talmúdico, hoy con Baba Kama 83b a 84a, la interpretación talmúdica de ojo por ojo, diente por diente. Antes de comenzar, quiero revisar. Espérenme, Javerim, que subí y no me traje mi Tanaj. ¿Saben qué? No, voy a abrir el Tanaj que tengo aquí en mi computador. No quiero perder más tiempo. Ok. Entonces, comenzamos con la Mishnah. Dice la Mishnah, Hajovel bejaveró, una persona que hace daño físico a otro ser humano. Hayav alav mishum hamisha devarim, debe pagarle cinco cosas. Benezek, debe pagarle el daño. Betzar, debe compensarlo por el sufrimiento. Berripui, debe pagar sus gastos médicos. Beshevet, debe pagar su inhabilidad, es decir, la capacidad, lo que la persona perdió por su trabajo. Uboshet, y debe pagar por el perjuicio, daño espiritual, debe decir, la humillación, debe pagar por la humillación que causa la herida o la pérdida que causa Aló. Ok. Entonces, estos son los 5 daños. Benezek, estamos hablando de daño físico, del daño. ¿Cómo calculamos el daño? Sima et aino, si una persona le saca un ojo a alguien, kata et yado, corta la mano de alguien, shiver et raglo, rompe la pierna de alguien, roin oto ki ilu hu aived. ¿Cómo hacemos para calcular cuánto dinero paga en compensación? Asumimos, si la persona fuera un esclavo, vendido en el shuk, vendido en el mercado, Beshamin, Hama, Haya, Yafe, Behama, Hu, Yafe. Y vemos la diferencia. Entonces, si Rubén le saca un ojo a Shimon, y Shimon es una persona saludable, fuerte, entonces, ¿cómo calculamos nosotros el pago de Nezek, de daño? Vemos cuál es la diferencia en el precio del valor de un esclavo. O sea, esto por supuesto es muy difícil hacerlo hoy en día, pero pues hoy en día la inmensa mayoría de las personas que sufren un daño material no va a ir a un bedín. Entonces, la diferencia entre un esclavo joven fuerte con los 2 ojos y por cuánto se vende por lo general un esclavo joven fuerte con un solo ojo. Y esta diferencia es lo que tendría que pagarle Rubén a Shimon por Nezek, por el daño mismo. Sa'ar, ¿cómo se mide el sufrimiento, el dolor? O beshipud o bemasmer, si alguien daña a alguien con un pincho o con una puntilla, reafilo al ciporno, incluso si es un daño que hace en la uña, Makom Sheinon o Sejabura, en un sitio donde no hay daño permanente. Omdin Kama Adam Heyotzebase Rotzelitol Ligio Mitztaer Kah. La forma en que calculamos el daño, la forma en que calculamos la compensación por el dolor es calculamos cuánto cobraría una persona
de ese estatus para sufrir ese dolor voluntariamente. Y eso es lo que acaba la persona compensando por Sa'ar. Entonces, si Rubén le hizo daño a Shimon, le cortó, no sé, le rompió una mano. Entonces, uno averigua por cuánto la gente estaría dispuesta a romperse una mano. Ok, si yo digo, si le pago $5,000, ¿usted se dejaría romper una mano? Así es como se calculaba Tza'ar. Especialmente cuando es un daño que no deja daño permanente. ¿Ok? ¿Cuánto me cobraría usted para perforarle la uña? ¿A quién se le preguntaba? Omdim Hama Adam Kayot Sebase. ¿Cuánto una persona en general cobraría por eso? Ahora, estas categorías puede que suenen un poco subjetivas, pero siempre que uno esté evaluando dolor, pues es una categoría subjetiva. Acá la Torá está tratando de ser lo más justa posible en un área donde no puede haber justicia absoluta, porque la persona compensada siempre va a pensar siempre va a pensar que quedó mal compensada, y nosotros cómo podemos transformar en una cantidad monetaria el dolor o la incomodidad de una persona. Es completamente ambiguo, completamente subjetivo. Pero por eso justamente, Ari, es que la Mishnah dice, Kama Adam Kayotse Baze. ¿Cuánto un hombre como la persona afectada? Si yo soy un marinero, pues, agreste, rudo, pues el dolor de haberme clavado una puntilla en el dedo es muy diferente a si yo soy un tañedor de lira. ¿Ok? Gente que está acostumbrada a golpes, gente que está acostumbrada, sufren menos con un golpe. Esa al menos es la premisa del Talmud. Pero en casos de daño, siempre va a ser subjetivo. No, ok. Tercera categoría de compensación, Ripui, gastos médicos. Hikahu, la persona que golpea al otro, Hayab le rapotó, alabo tzmahim. O sea, la persona tiene que pagar todos los gastos médicos. Aquí me faltó un retorno. Alabo tzmahim. ¿Qué pasa si la persona tiene, incurre en gastos médicos posteriores? Im Mahamat Hamaka Hayab. Si es por el golpe del otro, entonces el golpeador todavía pues está obligado a pagar los gastos médicos. Shalom Ahmad Hamaka Patur. ¿Cierto? Si yo le saqué el ojo a alguien y a esta persona le da apendicitis, pues yo tengo que pagarle el oftalmólogo y tengo que pagarle el hospital por el ojo, pues yo no tengo que pagarle el apendicitis. Pero si el ojo se infecta,
se infecta y eso, la infección del ojo le pasó al oído y le pasó a la muela. Entonces todo eso depende de mí, de la persona pues que golpeó a la persona. Hayetá benistera. ¿Qué pasa si esta es una dolencia que se cura y luego se vuelve a abrir? Se cura y luego se vuelve a abrir. Se cura y luego se vuelve a abrir. En ese caso, cada vez que se vuelve a abrir, el responsable debe pagar los gastos. Haitá kol tzorja. ¿Qué pasa si la herida se cura completamente? Enoja y hable rapotó. ¿Cierto? Si la persona, yo le rompí la mano y la mano se curó completamente y 3 meses después el tipo, no sé, un burro le patea la mano y le rompe la mano, pues yo ya no tengo ninguna responsabilidad. ¿Ok? Moisés, no es un asunto de que no me molestes más, eso es una visión profundamente secular, contemporánea de la cosa. Yo pago esto porque es una mitzvah. O sea, el Bet Din a mí me puede obligar a pagar esto. En una sociedad, que se rige por las leyes de la Torá, si yo le hago daño a alguien, para mí es una mitzvah pagar todas estas compensaciones. Y no solo eso, sino que si yo me niego a pagarlo, el Bet Din puede confiscar mi propiedad. Entonces no es un asunto de que la otra persona está quejándose o no se está quejando. Esta es la compensación que la Torah especifica para tipo de daño físico en sus 5 categorías. Y un Bet Din tiene derecho, en una sociedad regida por las normas de la Torah, a confiscar propiedad. Lo mismo que una corte hoy en día. Si tú atropellas a alguien y te rehusas a pagar, a ti te meten a la cárcel hasta que pagues. La cárcel en la legislación talmúdica no existía. La cárcel era simplemente un sitio donde la gente pues la tenían para que no se volara. Pero Bet Din simplemente expropiaba. Bueno, usted tiene un burro, una vaca, tiene este potrero, listo. La compensación de fulano vale tanto, la compensación física se saca de la mejor propiedad, entonces se vendía la tierra y decía, bueno, a partir de hoy en día, la persona a la que usted le rompió la mano es dueña de tantas hectáreas de su tierra, porque eso es lo que vale la compensación. Dura lex est lex, y así funcionaba. Ok, Shevet, discapacidad, pagos de discapacidad, Ro'in oto ki'ilu shomer kishuin. La persona se asume como si fuera un guardián de pepinos, de zucchinis, que es un trabajo pues que requiere mínima cualificación. Y eso, o sea, no es, yo soy el gran ejecutivo de una compañía, yo soy el vicepresidente financiero de Microsoft
y no pude ir al trabajo 3 días, ¿usted me debe 5 millones? No. La Torah legisla que, pues, ¿cuál es el trabajo mínimo que cualquier persona, incluso una persona lisiada, una persona con severa discapacidad física puede hacer? Es prácticamente un espantapájaros. Es alguien que se sienta y espanta, viene una tortuga, viene una vaca pues a comerse los pepinos y la persona dice, uchi, uchi, con un palito. Ese es el trabajo como más simple que existe. Entonces dice, usted no pudo trabajar tantos días, pues esta es la compensación que se le da, pero se le compensa como Shomer Kishuim. ¿Por qué? Shekvar Natan lo Damei Yadov Damei Raglo. Porque ya a la persona se le ha pagado el valor de su mano, de su pie. Y Boshet, humillación, y esto sí es la categoría más subjetiva de todas. Boshet hakol lefi hamevayesh vehamit vayesh. Todo depende de la persona que humilla y de la persona humillada. En la mayoría de los casos, Arie, las 5 compensaciones se aplican. Hace un par de semanas aprendimos un caso, por ejemplo, donde una de ellas no se aplica, pero en la inmensa mayoría de casos las 5 compensaciones económicas se aplican. Entonces, por ejemplo, si la persona a la que yo le rompí la cara en una pelea es el hijo del Cohen Gadol, entonces aquí hay un problema grave. Es una persona, o sea, el honor de la persona humillada pues es grave. Y si yo soy simplemente pues un aparecido, pues ahí el pago va a ser mucho más grande que si son 2 verduleros pues peleando en el mercado. Esa es la Mishnah. Entonces la Mishnah define de manera muy sumaria si una persona le hace daño físico a otra. Estos son las 5 compensaciones monetarias que tiene que pagar. Sa'ar, Nesek, Sa'ar, Ripui, Shevet y Boshet. Es decir, compensación del daño, del dolor, de los gastos médicos, de la incapacidad y de la humillación. ¿Ok? Helder, ese es otro caso. Aquí estamos hablando de Jajovelet Javero, alguien que golpea físicamente, que daña físicamente a su prójimo. ¿Ok? Preguntas. No entiendo de qué estás hablando, Moisés. Una persona puede decir, venga, yo le pago. No, porque esto no es esto, cuando yo le hago daño cuando yo te hago daño a ti, yo te estoy vulnerando en tanto ciudadano colombiano. Y en tanto ciudadano colombiano, tú tienes derecho de decir, bueno, deme 10 millones de pesos y listo. Y yo no fastidio. Es que esto es una mitzvah. Esta es una mitzvah.
Si yo quiero, si yo no quiero, ¿cierto? Si la persona que me pegó fue el amor de mi vida. No, pero mi amor, yo cómo te voy, si mi esposa, la compensación no depende de si el afectado quiere o no que lo compensen. Es una mitzvah. Eduardo, ese caso cae en otra circunstancia, justamente porque tiene su propio versículo en la Torah. Dado que tiene su propio versículo en la Torah, tiene sus propias complicaciones. No en ese triple porque el feto se considera Yerach se considera como una extensión del cuerpo de la madre. Pero de nuevo, este es un caso que no es este caso particularmente. O sea, estas categorías operan en ese caso ciertamente, pero operan de manera diferente. ¿Por qué? Porque en la Torah, de manera específica, este caso es discutido. Entonces, si este caso simplemente fuera otro caso simplemente fuera otro caso de daño físico, entonces la Torah no necesitaría explicarlo de manera aparte. ¿Ok? Gemara. Amai. ¿Por qué? Esta Mishnah es ridícula. Ayin, Tahat, Ayin. ¿Ustedes de qué están hablando, señores de la Mishnah? De compensación económica, ¿qué compensación esto? ¿Qué compensación esto? Ojo por ojo, dice la Torah, Amar Rahmana, dice Dios. ¿De dónde sacan ustedes que cuando yo le hago daño físico a alguien yo tengo que pagarle plata? Eima, Ayin, Monesh. Muy fácil. ¿Por qué dice Rahmana? Porque Dios escribió la Torah. Eima, Ayin, Mamash. Diga el ojo literalmente. Entonces, si yo le quiebro la mano a alguien, entonces a mí me quiebran la mano. Si yo le saco el ojo a alguien, a mí me sacan el ojo. Eso no es lo que dice la Torah. Lex talionis, de la manera más sencilla y más burda. Y aquí es donde comienza entonces el argumento talmúdico. Lo salca data. No pienses esto. No es necesario pensar que ayin tahatain, ojo por ojo, significa esto. Porque Yehol sima et eino, mesameach et eino. Si yo le saco el ojo a alguien, entonces me tienen que sacar el ojo a mí. Kataha et yado, me katea et yado. Si yo le corto la mano a alguien, le tengo que cortar la mano al agresor. Shiberet raglo, me shaberet raglo. Si yo le rompí la pierna a alguien, tengo que romperle la pierna al agresor. Talmud Lomar, dice la Torah, esto es en Vayikra 24. Y Javerim, si tienen un Tanaj a la mano, por favor diríjanse al capítulo 24 del libro de Levítico. No, ok. Dice
en el capítulo 24 de Levítico, Maque Adam, alguien que golpea a un ser humano, Umaque Behemá, y luego dice, y aquel que golpea a un animal. Entonces tratemos de buscar estos versículos. Es el versículo 17. Ve'ish ki yake kol nefesh adam mot yumat. Una persona que golpee a el alma de otro hombre ciertamente morirá. Versículo 18. Umake nefesh behemá, que el que golpee la fuerza vital o la persona de un animal, yishalmena, debe pagar por ella. Nefesh tahat nefesh, un animal por otro animal, o alma por alma. Es decir, si yo mato una vaca, pues le pago a la persona a la vaca, no le pago una oveja. Versículo 19. Y una persona que ponga una herida o una imperfección en su prójimo, como hizo, se le hará shever tahat shever, ain tahat ain, shen tahat shen. Rompedura por rompedura, ojo por ojo, diente por diente, como hizo, como puso su golpeadura, Ba'adam, en Ken y en Aten Bo. Y luego en el versículo 21 dice, Umake behemá y shalmena, umake Adam y umat. Alguien que mate un animal pagará, y alguien que golpee un animal y lo mate, pagará, y alguien que golpea a un hombre será puesto a muerte. Entonces, eso es lo que dice la Torah. Entonces, dado, aquí eso es lo que deduce esta veraita, Mama que behemale tashlumim, del mismo modo que si yo golpeo de una manera no letal a un animal, yo pago. Afma que Adam, si yo golpeo de una manera no letal a un ser humano, debo pagar. Este es el primer argumento. Entonces, dado que en la Torá tenemos un caso donde específicamente se dice que si yo golpeo a un animal, en este caso lo mato, debo pagar. Si yo y esto se contrapone con si yo golpeo a un ser humano y lo mato, conlleva la pena capital. Si yo golpeo a un animal, si yo golpeo a un ser humano y no lo mato, entonces ¿cuál es la ley? Y aquí esta veraita dice, dado que en el caso de los animales se está hablando de compensación económica, igualmente aquí se está hablando de compensación económica. De Nafshe Halomar, he aquí otro argumento. Harei Huomer, he aquí que la Torah dice, Números 35, Loti kehu kofer la nefesh, rotzeach ashehu rasha lamut. No aceptará sustitución para el alma de un asesino, ashehu rasha lamut. De un asesino malvado, este deberá morir. No tomará su restitución por el alma de un asesino que sea malvado, él deberá morir. La nefesh rotzeach y atalokeach kofer. En el caso de un asesino no toma restitución, pero atalokeach kofer le rashei barim shein hozerim.
Pero incluso en el caso de una persona que haga un daño permanente a otra persona en su cuerpo, pero no sea un daño letal, en ese caso sí hay sustitución. O sea, la Torá viene a enseñarnos este versículo de que no hay restitución, no hay sustitución económica para el alma de un asesino, lo cual, por ejemplo, sí existía en el derecho romano y existía en el derecho, en el código de Hammurabi y existía en el derecho egipcio. Es una persona con suficiente dinero, básicamente podía, especialmente si mataba esclavos, podía simplemente pagarle a la familia una sustitución. Entonces, la manera en que lo está entendiendo la Torá, dado que en el caso de un asesino se habla de que no hay sustitución, entonces en el caso de un no asesino debe haber sustitución. Estos son los dos argumentos que presenta la Beraitá para leer compensación económica en este versículo de Ain Tahat Ain, de ojo por ojo, diente por diente, que sinceramente, pues leído desde una perspectiva sencilla y contextual, nos está diciendo prácticamente todo lo contrario. Preguntas. No entiendo la pregunta, Moisés. No entiendo todavía. El verdugo era el pueblo, eran enviados del Bedín. Ok, para poder una persona ser procesada por Din Torah para una pena capital, tenía que haber una inmensa serie de condiciones que se cumplían. La pena capital existe en el derecho judío, pero es muy difícil de aplicar. Es muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque tienen que haber dos testigos. Estos dos testigos tienen que ser testigos kasher. Estos testigos tienen que avisarle a la persona, oiga, usted es consciente de que la acción en la que usted va a hacer o está haciendo conlleva la pena de muerte. ¿Ok? La persona tiene que decir, sí, me importa un bledo. Luego tendría que ser llevado a un Sanedrín pequeño, es decir, a una corte de 23 jueces y ser decidido por mayoría. Era bastante difícil ser ejecutado de acuerdo a las leyes de la Torá. No es como se lo imagina uno, basado pues en las películas de la Biblia, de que el pueblo de Israel era una turba enardecida, de que apenas veían un desecrador de Shabbat lo agarraban a piedra. ¡Oh, la mujer adúltera! ¡Oh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra! El pueblo de Israel no hacía ejecuciones paralegales. Entonces, tanto así que dice el Talmud que un Sanedrín, es decir, una corte
que mande a matar a alguien cada 70 años es llamado un Sanedrín sangriento. ¿Qué se considera un testigo kasher? Un testigo kasher, en primer lugar, tenía que ser varón, tenía que ser judío, tenía que no estar relacionado con ninguna de las partes, es decir, si la persona es el primo, el tío, el papá, el hermano de la víctima o del victimario, no se considera un testigo válido. Varía, ¿cierto? Si una persona, por ejemplo, tiene malas prácticas económicas, si la persona es un apostador profesional, no puede testificar en casos monetarios. Si la persona es una persona que tiene problemas, que ha tenido problemas de adulterio o ha tenido problemas, no puede testificar en casos de adulterio. Es una serie bastante larga. Es una lista bastante larga de condiciones para poder servir en un Bedín. Genaro, no le quites la palabra a Rav Dustai. Rav Dustai Bar Yehuda va a decir exactamente lo que estás diciendo en un par de líneas. ¿Ok? Entonces, primero el Talmud va a criticar la primera veraita. ¿Cuál es la primera veraita? La primera veraita dice, vamos a Vayikra 24, aquí la palabra maqué, cuando una persona golpea a un animal, golpea a un ser humano, aparecen en proximidad, se establece un argumento por proximidad, una semijut para shiot, una similitud del lenguaje. Entonces, dado que la persona que golpea a un animal debe pagar restitución monetaria, una persona que golpee no letalmente a un, a un ser humano debe pagar restitución monetaria. Y eso es lo que va a criticar la Gemara. Todos conmigo tienen abierto Levítico 24. Ahora, antes del problema, antes de comenzar incluso, ¿cuál es el gran problema? Que todos los casos de Maqué Adam, aquel que golpea a un hombre en Levítico 24, ¿son qué? Son casos de... Esto aparece dos veces, aparece en el versículo 17 y aparece en el versículo 21. Son casos letales. Entonces, si a mí me ponen esta veraita enfrente, que Behemá, que Adán, ¿cierto? El que golpea a un animal paga restitución, el que golpea a un hombre. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas, Averín. Estamos hablando por un lado de golpear de manera letal y por otro lado estamos hablando de golpear de manera Hay Macá. ¿De cuál Macá estamos hablando? ¿De qué caso, qué versículo es el que está utilizando la primera veraita para hacer su argumento? Y Leima, si decimos que es este versículo, Maqué Behemá y Shalmena o Maqué Adam Yumat, es decir, Vaikra 24, 21. El que golpee a un animal pagará por él y el que golpee a un hombre morirá. Jahu de Katla Katib. Aquí estamos hablando de un caso en que el hombre es golpeado mortalmente. Por lo tanto, la analogía legal no sirve. ¿Ok? ¿Todo el mundo me sigue? La veraita dice,
Maqué Adam, maqué Behemá, maqué Adam. El que golpea una bestia, el que golpea un ser humano. El Talmud pregunta, ¿de cuál caso estamos hablando? La palabra maqué, golpea un animal, aparece varias veces en este capítulo. Entonces, si es el versículo 21, ¿por qué no funciona? Porque aquí estamos hablando de golpear de manera letal a un ser humano y eso no es lo que estamos hablando aquí. El amejaja, no, ese no es el versículo que utilizamos. El versículo que utilizamos es este. Maque nefesh behemá yeshalmena nefesh tajat nefesh. Aquel que golpee a la persona de un animal pagará persona por persona. Nefesh acá no significa alma, Javerín. La instanciación de Nefesh como una entidad metafísica que reside en el cuerpo es una idea medieval. Nefesh en la Biblia significa alma como en el sentido de individuo vivo. Un individuo por un individuo. Es decir, si yo le mato una vaca, yo no le tengo que pagar dos vacas, le tengo que pagar una vaca. Y ese es el versículo 24, 18. Alguien que golpee a un animal debe pagar nefesh tajat nefesh. Animal por animal, individuo por individuo. Besamich ley, ¿y cuál es el versículo siguiente? De ishki tenmu me amito kasher asa que hacerlo. Y cuando un individuo ponga una imperfección, ponga un daño en su prójimo, como hizo, se le hará. Entonces, y este es el versículo 19. Entonces, dado que estos dos versículos van uno después del otro, de acuerdo, o sea, este es el argumento en pro de la veraita, dado que en el versículo 18 estamos hablando de compensación económica, en el versículo 19, a pesar de que parece que no estamos hablando de compensación económica, estamos hablando de compensación económica. ¿Cuál es el problema, Javerín? ¿Qué es lo que va a decir el contraveraita? Silvia, ¿de qué estás hablando? Aquí no estamos hablando de nada, ninguna venganza. Esto es todo en corte y es todo compensación económica. No, a ver, Javerín, ese es un problema de interpretación, de hermenéutica. La veraita dice maqué, maqué. El que golpea a un animal, el que golpea a un ser humano. Y ya nos dimos cuenta que no hay caso en este capítulo donde se hable de golpear a un ser humano de manera no letal. ¿Qué dice el versículo 19? El versículo 19 utiliza el verbo maqué. No, dice ish ki iten mum beamito, un hombre que ponga una imperfección en su prójimo. Y eso es lo que dice el Talmud. El contraargumento de la veraita es Hailav makahu. Este versículo no utiliza el verbo maqué. La veraita dice que yo puedo conectar el caso de golpear a un animal con el caso de golpear a un ser humano
porque en ambos casos se utiliza el verbo maqué, pero en el texto de la Torá no se utiliza el verbo maqué. Ha, la, maqué, hu. Ok, en el versículo 19, muéstreme dónde aparece el verbo maqué. No aparece. Este es el contraargumento. Y así es como lo va a resolver. No es una de las resoluciones más, más elegantes del Talmud. Haka'a, haka'a. Ok, puede que la Torah no utilice literalmente el lenguaje de lejakot, de golpear, pero estamos hablando de lo mismo. Haka'a, haka'a, amrina. En ambos casos estamos hablando de golpear. Tenemos el versículo 18, habla de compensación económica. Por lo tanto, podemos extender esto al versículo 19. Va haka'a hamuraba behemale tashlumin. Del mismo modo que cuando yo golpeo un animal, debo pagar restitución económica. Af haka'a hamuraba adam le tashlumin. Cuando hablamos de golpear a una persona, igualmente se debe hacer tashlumin. ¿Ok? Primer argumento. Segundo argumento. Vejacati. Ok. Pero ¿por qué entonces está dicho de Ishki kol nefesh adam motiumat? Y una persona que golpee el individuo de un ser humano y lo mate, debe morir. Y la respuesta es de mamón. No, estamos hablando de compensación económica. A lo que el contraargumento dice, May de mamón, ¿de usted qué está hablando? Eima mitad mamash. No, incluso si el daño, o sea, lo que quiere hacer este segundo argumento es leer que cuando yo hago daño no letal en alguien, eso también conlleva la pena de muerte. No salga de Atach, no pienses esto, ese no es un argumento. Hada de Ha'idkash, aquí se hace un silogismo. Le maquebe gemai shalmena, cuando yo golpeo a un animal debo pagar restitución monetaria. Ve'ot kativ batrei, y a continuación escribo, kasher iten mum ba'adam, cuando se ponga un defecto en el hombre, ken yenatembo, igualmente se le dará a él. Ushmamina mamón. Y hemos aprendido que esto significa compensación económica. ¿Ok? Eduardo, no entiendo la pregunta. ¿Por qué la Beraita asume esto? Porque, Javerín, los rabinos no eran unos hippies reformistas, y muchos de mis mejores amigos son hippies reformistas, que decidieron cambiar la legislación y decidir que a partir de la Mishnah
simplemente vamos a dejar de sacarle los ojos a la gente y de cortarle las manos al estilo Arabia Saudita, sino que vamos a pedir compensación económica. Los rabinos tienen un problema, Javelin. Recordemos, esto es Torah Shebe'al Peh. Los rabinos tienen un problema, como dice Eduardo. La Torah dice ojo por ojo, diente por diente. Esto desde una perspectiva muy sencilla dice lo que está diciendo. Es decir, que si una persona saca un ojo, a esta persona se le debe sacar un ojo. Esto es prácticamente la única forma en la que yo puedo leer este versículo. Pero por el otro lado, ¿qué pasa? Tenemos una tradición milenaria que se remonta al Sinaí, o ciertamente para los rabinos se remontaba al Sinaí, pero una tradición milenaria que va mucho más atrás, donde este versículo había sido interpretado como mamón, como compensación económica. ¿Sí me entienden? Ese es el problema del Talmud. Ese es el problema que están tratando de lidiar los rabinos. No es que los rabinos se hayan inventado que Ain Tahat Ain significa mamón, que ojo por ojo significa compensación monetaria. Estos eran los abogados del pueblo judío. Ellos saben cuál es la práctica milenaria en el pueblo de Israel. Que si yo le saco el ojo a alguien, le pago plata. No hay un solo caso en el Talmud, ni ningún otro documento de la legislación judía anterior al Talmud, donde la ley del talión haya sido aplicada de manera literal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos tienen entonces que hacer cuadrar la Torá con la legislación. ¿Sí me hago entender? La Beraitá está expresando la práctica milenaria de esta ley. El gran problema es que el texto de la Torá parece decirnos todo lo contrario. Entonces, parte de la angustia del Talmud, o parte del proceso talmúdico, es que tenemos que encontrar una forma de balancear lo que siempre hemos hecho, es decir, la versión de la Torá oral, que se expresaba en la práctica legal del pueblo de Israel. O sea, esto, Javerín, no estaba sucediendo en un vacío académico. O sea, Rabbi Akiva y Rabbi Joshua no estaban sentados debajo de una palmera hablando de esto de manera hipotética. Ellos estaban en el Sanedrín y día a día venía el botija y la chimoltrufia, y el botija venía con el ojo colombino, o la chimoltrufia venía sin una mano, o venía con el pie roto, o alguien venía, y estas personas tenían que adjudicar din Torah. Y la tradición legal del pueblo de Israel decía que en casos de daño corporal, la práctica es pagar todo este tipo de compensaciones. El gran problema es cómo hacemos para que esto cuadre con la Torá, que parece estar diciendo todo lo contrario. Ahora, yo no soy un gran experto en rollos del Mar Muerto, o en literatura sectaria de la época del Segundo Templo, pero nosotros sabemos que los esenios y ciertamente los saduceos eran literalistas. Es decir, ellos trataban de aplicar la Torá simplemente basado en el texto de la Torá, sin ninguna de las... Y aún así, yo no conozco ninguna evidencia, ningún testimonio histórico, ningún documento de los rollos del Mar Muerto o de los saduceos, o mucho después de la tradición caraíta, que lea ojo por ojo,
de manera literal. Tal vez no sé, o sea, aquí hay gente que sabe historia, pero yo no he visto. Entonces, ese es el gran problema. Que los judíos, al parecer, hemos interpretado desde tiempos inmemoriales, ojo por ojo, diente por diente, como compensación monetaria, cuando el texto parece estar diciendo todo lo contrario. Ahora, esa es parte de la doctrina del judaísmo rabínico, y es que la Torá oral es la interpretación autorizada de la Torá escrita. ¿Ok? Javerín, discúlpeme, hoy ya comencé el proceso de preentrevistas para las conversiones de este febrero. Y desafortunadamente me toca parar aquí. Entonces, la próxima semana volveremos y terminaremos este tema fascinante de ojo por ojo, diente por diente, con el análisis de la segunda veraita. Preguntas sobre este tema, no en general, no especulaciones. ¿Y qué pasa ahí entonces si la gallina o preguntas sobre el texto? El daño moral, no sé a qué te refieres, Silvia. Este caso está hablando exclusivamente de daño físico. En el mundo antiguo, el Bet Din era la policía, o sea, tenían poder coercitivo. Tú no podías decir, no me da la gana ir al Bet Din. No había tal cosa. Hoy en día sí. O sea, el Bet Din no era una autoridad moral, era una autoridad legal, esa era la corte, no había más cortes. Estas eran las cortes del pueblo judío. Aquí era donde la gente iba cuando le robaban el burro, cuando lo estafaban, cuando la gente tenía problemas de sucesión. Como ustedes van a la corte y a los abogados a resolver problemas con la casa, problemas con un vecino, problemas con abuso físico, del mismo modo que ustedes hoy van al juzgado cuarto, la gente iba al Bedín. Y la legislación era legislación de acuerdo a la Torá. El judaísmo no es una religión. El judaísmo en su forma máxima, ¿no? Hoy en día el judaísmo es más que toda una religión. Pero en su forma maximal, o sea, una aproximación maximalista del judaísmo, el judaísmo es una legislación que cubre absolutamente todos los campos de la vida del pueblo de Israel. Desde propiedad, negocios, vida marital, todo. Era la forma de vivir de acuerdo a las leyes de Dios en este mundo. Esto de que la religión es para avanzar el espíritu, todo eso son invenciones nuevas prácticamente de la diáspora. Cuando nosotros pues ya no podemos ni aplicar nuestras leyes, ni vender, ni comprar de acuerdo a nuestras leyes, sino que tenemos que ir a donde
a donde la corte pues alemana o la corte gringa entonces pues tenemos que reinterpretar el judaísmo y decir que esto es una cuestión religiosa, que esto es para el avance del espíritu. Pero Javerín, ustedes abran la Torá, y la Torá es principalmente una legislación. Sí, hay muchas historias muy interesantes, que el arca de Noé, que Adán y Eva, pero la narrativa en la Torá es verdaderamente la parte menos interesante y menos importante del texto. Si la persona no tenía el dinero suficiente, pues se tenía que vender como esclavo. Tenía que vender lo único que tenía, que era su fuerza de trabajo, compañero. No, ok. Bueno, Javerín, nos vemos mañana en la clase del Rambam. Comenzamos Gilhot Mezuzá mañana. No se la pierdan. Mañana comenzamos tema nuevo, las alajot de la Mezuzá, por el mismo canal. Nos vemos. Lejitraot, Shavuot Tov y Shalom.